Hola, ¿qué tal? Qué gran bendición poder estar con ustedes. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. El día de hoy nos corresponde meditar en Éxodo capítulo número 31, partiendo del versículo número 12 hasta el versículo número 18. Yo le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: identificados con Dios, identificados con Dios. Sabe que nuestro Señor Dios Todopoderoso nos provee todo lo que nosotros necesitamos. Nos ayuda en los momentos de crisis, nos da su provisión, nos da su amor, nos da su gracia, y es una enorme bendición poder tener una relación con Él. Una de las cosas que nosotros tenemos como seres humanos es que tenemos una cierta tendencia nosotros a tratar de evitar depender de Dios. Siempre tratamos de buscar nuestros propios recursos, nuestras propias formas de poder avanzar en la vida, y al final de cuentas no honramos a Dios a través de nuestra confianza en Él. Bueno, en este pasaje de la Escritura, Dios le está diciendo a Moisés algunas recomendaciones muy interesantes. ¿Sabe? Los versículos que preceden a este estudio, sencillamente Dios le había dicho a Moisés que se pusieran manos a la obra, que comenzaran a edificar, ¿verdad?, el tabernáculo y cada uno de los inmuebles con todas las cosas que tenían que hacerse para poder desarrollar ese proyecto. Entonces pareciera ser que el pueblo de Israel tenía que comenzar a trabajar, ¿verdad? Pero de repente Dios dice a Moisés, le dice lo siguiente: tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. En medio de las cosas que tenían que hacer el pueblo de Israel, sencillamente Dios les dice: tranquilos, no se me afanen tanto. Recuerden, hay un día que tienen que dedicármelo, hay un día que tienen que detenerse, hay un día que tienen que descansar. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Nuestro Dios cuida de nosotros, incluso en esas áreas que muchas veces no nos damos cuenta. Bueno, hoy vamos a aprender por lo menos 3 cosas acerca de este pasaje precioso de la Escritura. Número uno. El descanso es importante. Querido hermano y hermana, descansar, detenernos un momento de nuestra rutina diaria, de nuestras ocupaciones, de tantas cosas que tenemos por hacer, es importante. ¿Por qué? Porque de lo contrario nos vamos a cansar tanto, porque de lo contrario de tanto trabajar, hacer, ¿verdad? Al final de cuentas, nuestra vida se va desgastando y llega un momento en que nos vamos a llenar de mucho estrés y de muchas preocupaciones. El Señor dice en su palabra, en el versículo número 15, dice: 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Jehová. Así que el Señor hace un alto en la idea de Moisés y de todos los pueblos, el pueblo de Israel, en que ellos querían quizás trabajar. Dios dice: tranquilos, vamos a trabajar 6 días y vamos a descansar 1. Vamos a detenernos, vamos a disfrutar de la adoración al Señor, vamos a disfrutar de una relación permanente con nuestro Dios. ¿Sabe? Nosotros tenemos la tendencia a trabajar. Queremos vivir para trabajar y no trabajar para vivir muchas veces. Bueno, queremos depender de nuestra fuerza y de nuestro trabajo en lugar de aprender a depender de Dios. Y detenernos, tomar un tiempo de descanso, nos va a ayudar a nosotros sencillamente a entender que Dios está en el control y que Él nos va a proveer todo cuanto necesitamos. ¿Sabes cuándo? Cuando ponemos a Dios como nuestra prioridad. Te hago una preguntita: ¿has puesto a Dios como tu prioridad mayor en la vida? ¿Has puesto a Dios como lo más importante que tú tienes que realizar en la vida? Y la otra pregunta que yo te podría hacer entonces, porque a lo mejor tú me dices: sí, pastor, bueno, ¿cuál es la evidencia o cuáles son las evidencias de que realmente has puesto a Dios en el primer lugar de tu vida, en el primer lugar de tu corazón, en el primer lugar de tus quehaceres, en el primer lugar de tu vida diaria? Es importante entonces entender que al final de cuentas el descanso es importante. Hay una segunda cosa que me gustaría compartir contigo. Tengamos cuidado con evitar hacer del Shabbat un día normal.
Tengamos mucho cuidado de no caer en el error de pensar que el día de descanso es como cualquier otro día. Así que llegas a la iglesia, alabas al Señor y saliendo de aquí te vas y te corres a hacer arreglos a alguna cosa que tengas que hacer en la casa, a componer aquí, a componer allá. No, no, no. El día de descanso es para que tú descanses, para que tú tengas un tiempo en familia, para que tú puedas adorar a nuestro Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda reverencia. Me gusta el versículo número 14 de esta escritura porque nos enseña algo muy curioso. Dice, así que guardaréis el sábado porque es santo para vosotros. Dice, el que lo profane de cierto morirá. O sea, es importante entender esta parte. Dice, el que lo profane, el que lo haga menos, el que no se dé cuenta de la importancia. Tenga cuidado con ello. No hagamos eso. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 15 dice, es un día de descanso consagrado a Jehová. Así que el día que usted tome su Shabbat, si es el domingo, si es cualquier otro día, usted debe de descansar y entender que para ti ese es un día importante, es un día consagrado, donde usted va a adorar al Señor, donde usted va a estar en compañía con Él, donde vas a disfrutar del calor de tu familia y sobre todo también vas a poder tener un tiempo de descanso de tus actividades. Así que al final de cuentas tenemos que entender esto. Y la tercera y última cosa que me gustaría dejar en tu corazón es lo siguiente. El Shabbat nos ayuda a rendirnos y a confiar en Dios. El día de descanso, el Shabbat, nos va a permitir a nosotros rendirnos a Dios y aprender a confiar en Él. ¿Sabe por qué? Porque al final de cuentas Él tiene el control de nuestra vida. Él nos provee, Él nos ayuda, Él nos bendice, Él nos da exactamente lo que nosotros necesitamos. El versículo número 17 dice así, será una señal permanente entre los israelitas y yo, porque el Señor hizo el cielo y la tierra en 6 días, y el día séptimo dejó de trabajar y descanso. ¿De qué me habla esto? Bueno, sencillamente que esto me va a permitir a mí entender que tengo un Dios poderoso al cual yo honro, al cual yo alabo y por lo tanto yo descanso en Él, aprendo a confiar en Él. ¿Sabe por qué? Porque nuestra tendencia es a pensar, bueno, el domingo yo puedo ocuparlo para trabajar un part-time y para hacer cosas y para generar dinero y para generar riquezas, pero no hagamos eso. Confiemos en nuestro Dios que nos provee, que nos ayuda, que nos bendice. Separa tu Shabbat. Aprende que en ese día sencillamente debemos detenernos de todas las actividades, debemos descansar, tener un tiempo de relajarnos, ¿verdad? Para que al final de cuentas nuestras emociones se centren en Dios, nuestro espíritu se conecte con nuestro Dios y podamos seguir adelante, disfrutando también de la compañía de nuestro Dios. Detente, descansa y disfruta en tu Shabbat. Son 3 cosas interesantes que podemos hacer y de alguna manera al final de cuentas esto nos va a traer una enorme bendición a cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios es primero. Pongamos a Dios como la prioridad de nuestra vida. Hoy hemos aprendido entonces 3 cosas interesantes. Número 1, el descanso es importante. Número 2, cuidado con hacer del Shabbat un día normal, entre comillas, ¿verdad? Y recuerda, el Shabbat nos ayuda a rendirnos y a confiar en nuestro Dios Todopoderoso. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Les mando un abrazo. Hasta pronto. Bendiciones.